Ten expectativa. Estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Señor, por este nuevo año. ¿Cuántos quieren repetir el año pasado? Y las buenas noticias es que debemos ir de gloria a gloria, gloria mayor. Pero me dijiste el año pasado, feliz año, y mira el año que tuve. Pero este año comenzamos con tu propia fe. Hay que hacer el chiste. Yo tengo un chiste nuevo. No es bueno, pero es nuevo. Había un león, el rey de la jungla, lleno de orgullo, y tenía una vara de pesca pescando al lado del río. Llega una gorila y sube al árbol y piensa, yo voy a asustar y molestar al rey de la jungla. Voy a saltar encima y empujarle en el río. Y así lo hizo. Y el león soltó la vara de pesca y se hundió ahí en el río y salió furioso y avergonzado porque era el rey. Y la gorila, sabiendo que el león ya está súper furioso, se fue corriendo y buscó un refugio. Encontró una carpa donde había un cazador sentado en una silla con un sombrero, una pipa, leyendo el periódico. Cuando la gorila entró a la carpa, se asustó tanto el cazador que se fue corriendo, dejando el sombrero y todo el periódico ahí. Entonces la gorila se sentó en la silla, se puso el sombrero, hasta metió la pipa en la boca y levantó el periódico para esconder su cara. En este momento llega el león y le pregunta la figura ahí, ¿has visto una gorila? Y él respondió, ¿estás hablando de la gorila quien empujó el león en el río? El león dijo, ¡ay no! Ya salió en el periódico. Ok. Pobrecito león. Oh, este va a ser un año de tu propia fe. Pastor Gustavo y Sandra hablaron de el deseo, un saludo, en la tercera epístola de Juan. Y dice, leamos, amado, está hablando un tipo se llama Gallo. Yo creo que era un buen hombre de Dios. Pero sabes, Gallo ya está en los cielos. Gallo no necesita la bendición. Yo sí, tú también. Pero la Biblia dice en versículo 2, ¿lo tenemos? Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospere. Yo lo tomo para el año nuevo, como Pastor Tavo estaba diciendo. Pero hace años un pastor me dijo, Pastor Andrés, usted no debe tomar este versículo como una promesa de ser prosperado y con sanidad. ¿Por qué no? Porque simplemente es un saludo, no es una promesa. ¿Está en la Biblia? Pues sí. Entonces un saludo en la Biblia para mí es una promesa. Amén. Y Gallo ya no lo necesita. Yo sí. Y en toda la Biblia, cuando Dios está hablando a Moisés, a Abraham, a Gallo, yo me meto entre Dios y la persona y dice, bueno, ahora los hermanos no necesitan esta bendición. Es solo para mí hoy. Entonces, amado, Dios y yo deseamos que sean prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospere. Amén. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y ahora
Este año vas a vivir en tu propia fe, no en una fe prestada. Es la tendencia en la cultura colombiana vivir por la fe prestada. Los católicos quieren prestar la fe de los santos del pasado o de María. Pero el Papa el año pasado dijo que ya María ya no es redentor, ya no tiene empleo. Y tampoco a los santos dijo. Y este Papa está leyendo la Biblia diciendo, no, debes tener la fe solo puesta en Jesús. Qué cosa buena. Pero la iglesia cristiana también tenemos la tendencia de andar en la fe prestada. Oh, pastor, tú estás más cerca de Dios que yo. O Señor, dame una palabra de profeta. Y Dios dice, no es tiempo vivir por tu propia fe y no la fe prestada de los padres, porque Dios no tiene nietos, solo tiene a hijos. Y también hoy vas a iniciar este año con tu propia fe. Mira, la fe prestada realmente no funciona, sino te da una inspiración y no más. Pero antes de entrar en la palabra, es tan importante que Dios nos toque con sanidad. No hay, tal vez necesitamos la fe de otros cuando estamos con un dolor, un malestar, y necesitamos la fe de otras personas llevándonos. Pero una vez sano, ya es tiempo de levantarnos en la propia fe. Pero hoy yo siento la palabra para los padres preocupados por los hijos que se han apartado del Señor. Y el Señor te dice, tu fe tiene más poder que la rebelión de los hijos. Wow. Y ayer recibí esta palabra por algunas personas que están para arrancar en un nuevo nivel de abundancia. Y la palabra dice, tienes que aprender cómo vivir en la abundancia. Has aprendido cómo estar contento en la pobreza. Ahora es tiempo de aprender cómo tener el gozo del Señor en la abundancia. Dice que es más difícil lidiar con la prosperidad que la pobreza. ¿Cuántos quieren ser probados? Señor, pruébeme con eso. Pero así será. Aleluya. Hay una inflamación estomacal en varias personas. Y te descuadra. Pero Jesús está aquí para traer paz y limpieza en todo el estómago, en los intestinos. Levanta la mano si has sufrido de una inflamación en el estómago o en el colon. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, hablo limpieza y sanidad. Y declaro también una paz sobre el estrés. Y bendecimos el pan y el agua para quitar toda enfermedad de en medio de ti. Reciba ahora mismo el toque del Señor. Paz, paz. Ahí está. Ahí está. Esa no es la voluntad del Padre. Jesús todavía es el mismo hoy que anda sanando a todos los oprimidos por Satanás. Y otra cosa. Estamos tratando de disfrutar y soñar y todo, pero algunas personas tienen como un nudo, como un quiste, un tumorcito. Y tal vez
no sabe si es benigno o maligno, pero no importa, no es legal. Y ahora siento la unción en medio de nosotros para maldecir el tumor, para que se seque como Jesús hizo a la higuera. Cada persona que ha tenido como un tumor, un crecimiento por dentro, levanta la mano, vamos a orar por ustedes. Que mejor, ahora voy a pedirles que pasen aquí al frente, porque hoy no toleramos, no aceptamos la enfermedad. Es un enemigo. Y ya pasó el tiempo de ser pasivo y la resignación con enfermedad, pensando, es normal. Lo normal es la salud. Deseo que tengas salud. Esa es la voluntad de Dios. Ok, todos extienden la mano. Es la fe nuestra. Aleluya. Aleluya. Primeramente, Dios va a satisfacer a cada uno con vida larga. Aleluya. Ya la paz de la vida larga. Ahora en la autoridad de Jesús venimos en contra de todo tumor, de todo crecimiento, que cada tumor se seque en el nombre de Jesús hasta la raíz. Y Jesús está aquí como Él maldijo la higuera. En el nombre de Jesús maldecimos la raíz de este tumor. En el nombre de Jesús. Señor, sé libre de la aflicción. Es tuya la sanidad. Aleluya. Aleluya. Nos ponemos de acuerdo. Así Jesús está haciendo la obra en ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios había enviado la palabra y te libre de todas las aflicciones. Aleluya. Gracias, Señor, por hacer la obra maravillosa. Jesús vino para deshacer las obras de Satanás y ahora declaramos este tumor deshecho. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias por quitar el quiste. Y Señor, hemos visto esto varias veces. Gracias por una vez más. Aleluya. También tuya. Aleluya. Jesús no tiene poder para sanar a algunos. No es una lotería. Jesús quiere sanar a todos hoy. Mujer, sé libre de tu aflicción. En el nombre, es el alivio de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿También ella? Aleluya. Entonces, ¿tú crees que Jesús quiere sanar a la última persona? Señor, has reservado el vino bueno hasta la parte final. Muestra tu gloria en tu hija. Amén. Amén. ¿Y él dónde está, el tumor? Sí, que extiende las manos. Padre, declaramos que este cerebro es comprado por la sangre de Jesús. Maldecimos este crecimiento que se seque hoy. Y declaramos vida abundante en el nombre de Jesús. Y gracias por la fe de la mamá que tiene poder. Y todo el pueblo dice, amén. Un aplauso, gracias. Bien. Aleluya. Paz. Es para domicilio. Sí, Jesús entrega mejor que Domino's. Es para la casa. Gracias, Jesús. Señor, gracias por una nueva unción en las palabras en la casa. Algunos viven en familias donde cada palabra es chocante. Y veo a Jesús poniendo aceite sobre las palabras. Aleluya. Aleluya. Y sanando tu corazón para que
que esta persona en tu casa no tiene el don de sacarte la piedra. Va a decir la misma cosa, pero vas a tener una gracia. Aleluya. Tu propia fe. Tu propia fe. Recuerden en Mateo 8, los discípulos estaban con Jesús en una barca y se levantó una tormenta. Y despertaron a Jesús y dijeron, ¿no te importa? Estamos perdiendo la vida, Jesús. Y Jesús se despierta y calma la tormenta como si fuera un perro desobediente. Y después Jesús le mira y dice, ¿por qué tienen miedo? Por las olas. Pero, ¿por qué tienes poca fe? Tienes fe, pero muy poca. Que es un momento para mí. Los discípulos tenían un problema. Hablaron con Jesús y Jesús solucionó el problema. Fe. Pero Jesús, molestado, les dijo, ¿por qué me despertaron? ¿Por qué no usaste tu propia fe? Ya te ha dado autoridad sobre demonios, aún sobre los vientos. ¿Por qué me molestan? Y hoy Jesús va a mostrarnos cómo vivir con nuestra propia fe. Ya la fe prestada solo te inspira por algunos días y no más. Bueno, la fe viene y viene por oír la palabra. Y vamos a tener como una nueva hambre de la palabra. Algo está pasando en mí. Ya no estoy leyendo tantos capítulos. Yo quiero siempre leer más y más. Pero a veces cristianos dicen, yo no soy un santo de la primera categoría, porque yo no he tenido experiencias como a las 3 de la mañana, un ángel me despierta y me habla. Bueno, tal vez toda experiencia a las 3 de la mañana no es buena. Pregunta al presidente Maduro. Es mal. Hey, mal. Hey, pero oramos por el pueblo de Venezuela y por la iglesia. Avivamiento en Venezuela. Señor, levante la iglesia en autoridad en este tiempo. Aleluya. Oh, amamos a Venezuela. Y un día Jesús escogió solo 3 hombres, Pedro, Juan y Jacobo, para que subieron con él al monte santo. Y allí aparecieron Moisés, el héroe de la fe, y Elías y Jesús, los 3. Y ellos estaban con boca abierta. Mira los héroes de la fe. Oh, si tuviera la fe de Moisés. Oh, si tuviera la fe de Elías. Y una nube cubrió todos. Y una voz salía diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, ya no tienes que estar en confusión. Hay muchas voces, hay muchos héroes. Pero solo tienes que oír la voz de una sola persona. Mi hijo. Y desapareció la nube. ¿Y cuál de los 3 se quedó parado? Solo Jesús. Toda la vida, la tarea es oír a Jesús. Y ellos bajaron. ¡Wow! ¡Qué experiencia en el monte! Tal vez los otros 9 discípulos estaban poquito con, envidia. Porque Jesús no me invitó a mí al monte. Yo tuviera más fe si yo fuera invitado a tener una experiencia así. Y a veces sentimos un poquito de rechazo.
Andrés, tienes que entender, yo tengo que trabajar 2 trabajos, de alimentar el perro, cuidar de la familia, lidiar con el tráfico. Yo no tengo tiempo de ser una gran persona de fe. Y yo no he sido invitado al monte. Yo he escuchado los testimonios de profetas y hablan de experiencias. No, yo. Pero ¿qué dijo Pedro? Ven conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. 30 años después de esta experiencia. En el primer versículo, mira. Porque, ¿qué dice Pedro? Yo tuve una experiencia y ustedes no, ja. No. Dice, Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. Nosotros hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabías esto? Lo que tenemos es la fe igualmente preciosa del apóstol Pedro. Wow, pero no estabas ahí en el monte. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 16. Este explica muy bien porque habla de la experiencia en el Monte Santo. La segunda de Pedro, capítulo 1, otra vez, versículo 16. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Estas no son leyendas, hombre. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Juan, yo y Jacobo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Termina allá diciendo, ja. Nosotros sí y ustedes no. No, sigue. Tenemos también la palabra profética más segura nosotros, a la cual hacéis bien y estar atentos a como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, está hablando de qué palabra profética. Está hablando de las Escrituras. Mira lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿no estabas en el monte? Está bien, tienes las Escrituras. Pero haces bien estar atento a las Escrituras como una antorcha en medio de un lugar oscuro. ¿Cuántos han pasado un lugar oscuro? Y solo no promete una explosión, un volcán, solo un fósforo, una antorcha pequeña en medio. Y dice, debemos prestar atención a la antorcha hasta que el nuevo día venga. Esta luz de la antorcha, de la palabra, que no perece tanto. Cuando estás prestando atención, se convierta en transformar la noche a un nuevo día. ¿Me hago entender? Pero esa es la lucha. Estar prestando atención. Déjame decirles algo que yo no he escuchado antes. A veces cuando comenzamos a crear una promesa, nos duele. ¿Por qué? Aquí es la promesa, digamos, de la salud, de la provisión, de una casa unida.
Pero aquí es la realidad. Y comenzamos a creer la promesa. Y qué contraste entre la realidad de la palabra y la realidad actual. Y comenzamos a sentir, no sé, sentimos las heridas. Señor, yo sufrí en el pasado. ¿Por qué me abandonaste? Señor, traté de creer antes, pero yo no vi un cambio. Y sentimos como, Señor, ¿por qué me hiciste así? Y entra una sospecha. Tal vez Dios es bueno, pero no conmigo. ¿Me hago entender? Bienvenido a la lucha de la fe. Todos hemos pasado por tiempos así. Me gusta la historia de dos hermanos que vivían en armonía, levantando una tienda, un mercado de comida. Y ellos estaban prosperando. Y encima de la tienda había 2 apartamentos donde ambas familias vivían, compartiendo los domingos con sancocho, mirando Nacional, todos felices. Pero un día, los 2 hermanos trabajando en la tienda, uno estaba organizando algunas cajas y el otro hermano estaba barriendo el piso. Entró un señor para comprar un artículo y el hermano barriendo dijo, deje el billete en la mesa y 5,000 pesitos, listo. Y salió. Y después de un rato volvió a mirar la mesa y no estaba el billete. Y pregunta al hermano, hermano, hace como 2 minutos un señor dejó un billete ahí, ¿lo viste? Entonces, no, yo no vi nada. Y siguió organizando el producto. Y después de un rato, el hermano estaba pensando, tan raro, ¿no? Hermano, ¿estás seguro que no viste el billete ayer? Yo te dije que no lo vi, no lo tomé. Quisquiosco. Y entró la sospecha. Hermano, mira, algo tuvo que pasar con él. Yo te dije que yo no lo vi. Dejámoslo así. Y lo dejaron. No volvieron a tocar el tema. Pero la semilla, la sospecha fue sembrada. Y los hermanos comenzaron a pelear sobre boadas y enojarse tanto que llegaron a un punto de decir, ya no más, vamos a dividir la tienda en 2, vamos a construir una pared y hacer 2 negocios. Y desde este día en adelante, ni las familias se hablaron por 10 años. Solo por una sospecha. Y sabes, a veces no queremos hablar con Dios porque algo no cumplió. Porque no entendimos por qué pasó tal cosa. 10 años después, un señor llega en un carro muy lujoso y él llega y ve 2 tiendas y entra en la tienda a la izquierda. Y entonces, ¿no era una sola tienda antes? Sí, hace tiempo. Bueno, he venido para pagar una deuda. Hace 10 años, yo estaba viviendo con un caballero de la calle con hambre. Y pasé por la calle atrás de la tienda y vi la puerta abierta. Y yo vi un billete sobre la mesa y yo lo robé. Y estoy aquí para pagarte la deuda de 5,000 pesitos. Espero que no ha causado ningún daño. Señor, con lágrimas en los ojos, le dice, ven conmigo y cuenta a mi hermano lo que acabas de decirme. Y cuando escuchó la verdad, los 2 lloraron, se abrazaron,
También las familias se reconciliaron y comenzaron a volver a vivir en la armonía y confianza de nuevo. Jesús ha venido para mostrarnos que es un enemigo quien ha robado la vida, no el buen Padre Celestial. Y cuando conocemos la verdad nos pone en libertad y ya podemos confiar de nuevo en la palabra. Sí tenemos un enemigo, sí tenemos que estar atentos a la palabra. Y hay una lucha, es una guerra, pero el Padre desea que prosperes en todo y que tengas salud, que este sea un año sobrenatural. Aleluya. Un aplauso a Jesús. Ahora, terminando. La tentación es siempre buscar la fe de otras personas. Pero es tiempo de reconocer la riqueza de mi propia fe. En el primer año, en el año 1994, cuando Kathy y yo plantamos la iglesia, yo fui a Bogotá para una conferencia con un gran profeta de las naciones. Yo fui porque si alguien necesitaba una palabra profética, ya era yo. Y llegué temprano para estar sentado en la primera fila, listo, y este hombre, este profeta comenzó a dar profecías por todo lado, y cuando él estaba dando profecías por el lado, allí yo me movía como un cranejo. Aleluya, aleluya. Y cuando él estaba profetizando otro lado de la sala, aleluya. No me dio una profecía en todo el primer día. El segundo día me puse una corbata con tantos colores que alguien me pregunta, ¿cuántos pilas necesita esta corbata? En la primera fila, aleluya, aleluya. Y no me dio ni una palabra profética. En la noche tampoco. Después de la reunión, el hombre de Dios vino a visitarnos en el aparte hotel. Yo estaba con otros 8 hermanos allá en el aparte hotel y el profeta vino. Yo estaba pensando seguramente va a darme una palabra, pero no. Habló de todo sino la palabra. No me dio ni una palabra. El próximo día, el último día de la conferencia, estaba en la primera fila, estaba ahí mirando los ojos, tratando de conectarme. Seguramente este hombre de Dios va a reconocerme que yo soy un hombre de Dios también. En este momento, un pastor, Walter Rumierich, llegó por la primera vez a la conferencia por su trabajo y se paró a mi lado. ¿Qué hubo, Andrés? Hey, Walter, ¿qué hubo? ¿Qué más? En este momento, el profeta señaló hacia nosotros. Usted. Le dije, ¿yo? Él dijo, no, el hombre al lado. No, ese no es justo. Él no es un nuevo pastor. Él acaba de llegar. Durante el almuerzo, comencé a escuchar un sonido de la lluvia. Y pregunté a varias personas, oye, ¿esta lluvia? No, yo no oigo, pero está lloviendo. Entonces miré afuera, hacia el sol. Debe ser un parlante con un corto en un ruido, un corte en el circuito. Pero no. Y por media hora escuché el sonido de una lluvia. Y cesó, paró. Por la tarde estaba otra vez esperando una palabra. Y yo estaba pensando, tal vez este hombre no es un profeta genuino.
Si fuera profeta, me reconocería. Entonces, yo fui al cuarto de estudio enojado, a solas, y yo hice lo que los hombres de Dios hacen cuando estamos frustrados y enojados. Llamé a mi esposa para quejarme. Mija, no puede creer, yo gasté tanto plata en el vuelo, en el hotel, y no me dio ni una palabra. Y cuando colgué, el teléfono ahí en la habitación sonó. Era el profeta. Y me pregunta, Andrés, sí. Él no puede salir sin darme una palabra. Andrés, dejé mi maletín allí en el... No, ok, chao. Por fin hablé con Dios, pero no orando, quejándome. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no quieres hablarme? ¿Es por la cara? ¿Qué pasa? Y Dios me habló. Otra vez, Dios me habló. Hijo, abrí tus oídos para escuchar el sonido de mi lluvia que estoy para traer sobre Medellín, y te quejas porque no recibiste una palabra, y no era la palabra mía, sino estaba buscando una palabra del hombre delante de los hombres. Me arrepiento. Aleluya. Tu fe en esta palabra es todo lo suficiente. Pero a veces, casi siempre, nos toca pelear. La fe no es como algo pacífico tan lindo, es una lucha de fe. Termino con esto. Yo estaba con mis hijos en la Navidad, y con Christian y Sarah en Houston, y con Andrew Michael y su esposa paisa, Pammy. Y ellos, en este año pasado, fueron a Corea. Es interesante, pon la foto de mis hijos en Corea. Y gloria a Dios que Dios no me llamó a Corea, o mis hijos serían vestidos así. Y ellos también visitaron la iglesia más grande del mundo, donde yo asistí hace 45 años, donde hay sobre la entrada, tercera de Juan, versículo 2, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. En cada vez que los coreanos cristianos entraron, estaban viendo esta promesa, y funciona porque toda Corea ha prosperado por el evangelio. Pero otra cosa que vieron allí, vieron una estatua honrando el soldado colombiano. En Corea aman a los colombianos. ¿Y por qué? Porque Colombia era el único país que apoyó de Sur y Centroamérica, que apoyó Corea en la guerra en el año 1950 contra los comunistas. Y cuando llegaron los soldados colombianos, se acabó la munición, se acabaron las balas, y solamente, ¿sabe lo que tenía? Un machete, no más. Y con los machetes ellos atacaron y ganaron territorio, y todo el ejército del enemigo tenía miedo de los colombianos con machetes, y hasta que llamaron los demonios de la trinchera. La Biblia dice que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra por espada no es la espada larga, es la espada
corta como un machete. ¿Por qué? Porque es para la pelea cercana, en la trinchera de la vida, en el día al día, en las luchas personales. Y nosotros tenemos la machete de la palabra. Y el diablo tiene miedo de ustedes. Ustedes son los ángeles en la trinchera. No voy a llamarle demonios. Amén. Póngase de pie. Aleluya, les amo. Honro la fe preciosa que está en cada uno de ustedes. Yo tengo la misma clase de fe. No es porque soy pastor, es porque soy creyente como tú. Pero yo tengo la misma lucha. Yo he sufrido como dolor. He sentido el rechazo cuando comienza a creer una palabra de Dios. Y a veces cuando Dios me habla por una palabra, siento la antorcha, siento como el fuego. Yo he querido de sentir más antes de creer. Pero la Biblia dice que yo hago bien si estoy atento a la antorcha que tenemos, que tengo. ¿Recuerdas el día en Juan 6 cuando Jesús dijo a los discípulos, hay 5,000 hombres con hambre y rabia, más los niños bullosos y las suegras enojadas y esposas y gatos y perros? Pero solo tenemos algunos panecitos. Y Jesús dijo, con esto, dadle de comer. Nosotros Jesús tomó el pan chiquito, y estaba pensando, este no es mucho, pero es suficiente. Lo rompió, agradeció al Señor y repartió el pan a los discípulos. Una confesión. En el primer año de la iglesia, Kathy y yo, con otras personas, contábamos la ofrenda. En el lunes, en la mañana. Queremos ver cuánto entró. Y a veces entró muy poco. Y yo me enojaba. Este no es una ofrenda profética, es una ofrenda patética. Señor, ¿cómo vamos a crecer como una? Y Dios me mostró la actitud de Jesús cuando recibió la ofrenda tan pequeña del almuerzo de un chico. Y dice, ay Señor, la provisión, la multiplicación no sucede sin un corazón agradecido. Gracias por la ofrenda. Gracias por las monedas más que billetes. Entonces, Pedro, con las manos grandes de un pescador, ya está para recibir su porción pequeña para alimentar a los hombres con hambre. Dame mi porción. Y Jesús le da una porción pequeña. ¿Y qué? Y cerró su puño sobre el panecito. Y pensó, hey, este no es suficiente. Pero Jesús dice que yo debo ir con lo que tengo para alimentar. Y Pedro comenzó el camino de 6 metros de fe, saliendo de la mano de Jesús hacia la primera fila de los hombres. ¿Y qué sintió? Casi nada. Bienvenido a la vida de la fe. Ay, Señor, yo quiero sentir como una tonelada de pan. Pero cuando Él llegó,
solo por la palabra, solo por la fe, y comenzó a repartir, Dios hizo el milagro de la multiplicación. En esta semana todos vamos a andar los 6 metros de fe. Con la familia, con las finanzas, imponiendo las manos sobre los enfermos, liberando a los oprimidos. Aleluya, aleluya. Dile conmigo, gracias Jesús por la fe que me diste. Y creo que es más que suficiente. Mi fe es igualmente preciosa, con voz alta, preciosa como la fe de Pedro. Aleluya. Cuando Jesús entró en tu corazón, Él te regaló una medida de fe. No debes pedir por más, solo debemos usar lo que ya tenemos. Una vez los discípulos les dijo a Jesús, aumenta nuestra fe. Y Él dijo, no, mejor que tú hables el monte fuera y Dios va a echarlo en el mar. O sea, no pide por más fe. Si tienes la fe, el tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover montañas. Pero queremos más fe. No, debes tener la fe para usar la fe que tienes. Es la misma fe de Pedro. Y sabes, cuando Jesús dice en Marcos 11, tened fe en Dios, en el griego quiere decir, ten la misma fe de Dios. Desde nada creó los cielos y la tierra. Aleluya. Ahora, otra vez, cada persona diga conmigo, Padre, gracias por el valor de mi propia fe, la palabra en mi corazón y en mi boca. Y contigo, Jesús, voy a usar la machete de la fe y ver victoria tras victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.